Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por invitarme un poco a la organización de la pileta y a Antonio Cava por ponerse un poco en contacto conmigo para hablar de las torres de mi pueblo, en primer lugar, que yo soy de Montefrío, vecino de aquí al lado. También, pues bueno, un poco la relación que tienen las torres con Illora. No sé si me escucháis bien, supongo que sí. Y también un poco con lo que sería el tema de la frontera, entre lo que sería Illora, Montefrío, Illora y lo que sería Moclín, con la vecina Alcalá Real, que es un poco la que juega con la frontera, y un poco ahí es el tema, ¿no? Como digo, muchas gracias a la organización, a la pileta y a Antonio Cava, y sobre todo gracias a una persona que me acabo de enterar que está en una residencia, que es Manuel Argüelles, que casi fue pionero en la zona con el estudio de las torres atalayas de todo el entorno, al cual yo conocí hace como 20 años, cuando empecé también con el tema de las torres en Montefrío, y bueno, pues también tuvimos ese acercamiento, ¿no? Yo voy a plantear un poco la charla un poco más dinámica en cuanto a mucha imagen, para que veáis un poco lo que nosotros también hicimos en Montefrío a través de campos de trabajo. Bueno, ahí veis un poco cómo nosotros nos hemos acercado a las torres atalayas de Montefrío, es decir, a través de distintos puntos de vista, primero un poco documentándolas, intentando excavarlas con esos campos de trabajo a través del Instituto Andaluz de la Juventud, con el apoyo del Ayuntamiento de Montefrío y la autorización de la Delegación de Cultura de Granada en su momento. Pues con voluntarios intentamos recuperar ese tipo de torres atalayas y, bueno, pues vamos a ir viendo un poco en esas imágenes cómo algunas de ellas estaban y cómo con los voluntarios pues pudimos comprobar y documentar un poco esas técnicas constructivas de las torres atalayas. También pudimos comprobar que algunas pues estaban habitadas, ¿no? Ahí para que veáis un poco la zona de frontera, cómo empieza a cambiar tras la caída de Alcalá Real, sobre todo en 1341, porque los hechos históricos también van marcando un poco ese cambio de frontera y el que surgan nuevas torres atalayas para controlar todo ese espacio de acceso hacia las distintas zonas. Con la caída de Alcalá Real y Priego de Córdoba en 1341 por Alfonso XI, tras la batalla del río Salado, pues hace que toda esta zona se reconvierta, con lo cual los castillos se refortifican y empiezan a aparecer también más torres atalayas de las que había originalmente. Entonces cambia un poco esa perspectiva de frontera. También hay que hacer un inciso en que la frontera muchas veces es una zona en la que se aprovechan tanto cristianos como musulmanes de cara a beneficiarse pues de zonas de pasto para el ganado y de intercambio. No siempre están a palos, con lo cual siempre hay pues ese intercambio de esas zonas muertas, que son peligrosas, pero que la gente pues aprovecha un poco para ganarse la vida un poco en esos momentos, ¿no? Bueno, ahí veis un poco cómo estaban las torres, cómo hemos intervenido en ciertas torres de Montefrío. Sabemos por documentación escrita, y aquí sí que es verdad que las fuentes históricas y los libros de repartimiento o libros de apeo también nos dan mucha información sobre el número de atalayas que había. En Montefrío contamos con la información del libro de apeo que nos menciona 15 torres atalayas, de las cuales conservamos restos materiales de 8, en distintos grados de conservación, como veis. Algunas estaban cubiertas por sus propios escombros, y que con estos voluntarios de toda España pues pudimos comprobar un poco que se conservaban las partes bajas de las cimentaciones de las torres. Hay que tener en cuenta que una construcción de una atalaya de una torre pues tendría en torno a unos 11 metros de altura, en los cuales en torno a los 6 primeros metros serían macizos. A partir de ahí estaría el habitáculo, donde estaría el cuerpo de guardia que se encargaba de controlar esa zona de paso, y luego tendrían una terraza con un peto almenado, pues probablemente pues para defenderse en caso de asedio de cabalgada cristiana, que también las crónicas nos mencionan que algunas van asediándolas y las derriban, ¿no?, en distintas crónicas y demás. En ese tipo de trabajos que nosotros hicimos en Montefrío, pues limpiamos, documentamos, dibujamos, incluso documentamos cerámica, porque, como os digo, muchas de las torres también estaban ocupadas por ese cuerpo de guardia, y cerámica que también hemos ido dibujando. Otras torres, como veis, esta de las Cabrerizas en Montefrío, pues era un montón de piedras, cubiertos pues por ulagas, chaparros, monte bajo,
y que, bueno, pues con los distintos trabajos pues vamos viendo un poco cómo van saliendo esos restos de esas torres atalayas, donde incluso podemos ver lo que sería parte de ese enlucido y las técnicas constructivas de ese tipo de torres atalayas, que las musulmanas que tenemos en Montefrío son cilíndricas, un poco como formando anillos, y esos anillos hacen que se construya la propia torre, ¿no? Ahí veis algún detalle de esos enlucidos, detalles de esas zonas de cocina. Incluso en la Torre de las Cabrerizas hicimos un sondeo y documentamos dónde pudieron cocinar este cuerpo de guardia que estaba al cargo de la Torre de las Cabrerizas, los alzados y dibujos desarrollados de esas torres que también hicimos. Bueno, pues un poco la tarea de documentación arqueológica que hacemos y la cantidad de cerámica que también aparecía, lo cual nos daba pie a pensar que ahí había un cuerpo de guardia que estaba pendiente de ese control, sobre todo con vajilla de cocina, con cazuelas, marmitas u ollas para cocinar y elementos como alcadafes o lebrillos, que eran pues piezas más grandes un poco pues para almacenar comida, agua y demás, ¿no? Bueno, aquí tenéis una imagen de la fortaleza del castillo de Montefrío, para que vayáis viendo un poco. Y también teníamos 3 torres dentro de las que se conservan en Montefrío, que se conservaban en altura. Esta del Cortijuelo, que pensamos que sería una torre ya bastante avanzada en su construcción, porque cubre una zona muy concreta, muerta, de acceso a la propia villa y el castillo de Montefrío, y guarda también similitudes con algunas reparaciones que hay en la muralla baja del castillo, ¿no? En cuanto a sistema constructivo. Pensamos que es de la segunda mitad del siglo XV, cuando Montefrío, pues tenemos por las crónicas que sufre varios ataques, y en uno de esos ataques que los pillan un poco durmiendo, pues creemos que levantan esta torre para controlar ese punto muerto por donde habían entrado a hacer esas racias, esas cabalgadas. Bueno, distintas tareas de documentación de la Torre del Cortijuelo, con sus dibujos y demás. Esta es una vista desde la Torre de los Anillos de la fortaleza del castillo de Montefrío. Como vemos, muchas de las torres sí que tienen visión directa con la propia fortaleza. Eso quizás es una consecuencia de la propia evolución de la frontera. No todas las torres se construyen en el mismo tiempo. Es una tarea muy ardua intentar clasificarlas en su origen, porque habría que hacer excavaciones arqueológicas en todas para ver si las cimentaciones pues tienen restos de cerámica o en sus bases tienen un tipo de técnicas constructivas características, como podrían ser las construcciones de época emiral o califal, que están con un tipo de sillería muy concreto, y eso pues también te da pie a ver cómo esas torres van evolucionando, ¿no? O si eran también de tapial, como hay otras que hay en otras zonas, que también serían anteriores por lo menos a las reformas que se producen en torno a mediados del siglo XIV, cuando empiezan a surgir la artillería y lo que se hacen son torres cilíndricas, tanto en los castillos como en las atalayas, macizas de mampostería, porque aguantan mejor el impacto de esa artillería, con lo cual esas construcciones tienen ese sentido de ser. Bueno, esta que tenemos aquí pues tiene unos grandes sillares de piedra, probablemente de una construcción anterior, no sabemos si vinculadas a construcciones ibéricas que hay en el entorno de las Peñas de los Gitanos, o bien estos sillares pues construidos en una fase anterior a época nazarí. Aquí pues bueno, tuvimos algún resto de cerámica que nos daba pie a pensar que era un poco anterior también a época nazarí esta torre, por ejemplo, ¿no? Bueno, distintas panorámicas de esta torre, que es diferente al resto, también con sus dibujos y su documentación. También tenemos indicios de otras torres, que en este caso la del Achuelo no la hemos documentado, no la hemos excavado, está aquí en este cerro, pero sabemos que el topónimo Achuelo está relacionado con el control del territorio con construcciones militares. Aquí tenéis una torre del Achuelo en la zona de Alomarte, que está también muy, bueno, pues un montón de piedras, que es como la mayoría de las torres que no se conservan en altura están, ¿no? Pues un poco para que veáis que a veces la toponimia también nos da información de esas construcciones atalayas. Recuerdo la anécdota de cuando fui con el concejal y le dije que aquí había una torre y me dijo, bueno, si tú lo dices yo me lo creo. Era esta foto de aquí con todos estos chaparros, empezamos a cortarlos y bueno, cuando ya la vio limpia dijo, pues, oye, ahora sí que veo una torre, antes no la había, ¿no? A veces hay que demostrar las cosas y un poco pues para que los políticos o la gente que no está iniciada pues vea que de verdad hay ahí arqueología, ya bien sean unas torres atalayas, musulmanas o sean otro tipo de construcción, ¿no?
Y bueno, pues ahí limpiando con los voluntarios, pues sí que pudimos ver cómo la Torre del Espinar, en este caso, desde la cual se ve el Castillo de la Mota. Eso es una relación que muchas de las torres atalayas, o algunas, incluso algunos castillos como el de Moclín, desde el cual se ve la fortaleza de la Mota, están en visión directa para controlar esas cabalgadas o esos ataques en distintos momentos que se suelen hacer, ¿no? Bueno, ahí veis distintos tipos de lucidos que tenía, en fin, un poquito pues toda la excavación. U otras torres, como esta de los Guzmanes, que también se conservaba en altura, con alguna caseta pues adosada, hecha a posteriori, pues por pastores de la zona, con las propias mamposterías, pues para construirse un albergue ahí, pues para cuidar del ganado y demás. Hay que deciros que aquí en esta torre y en otras, hablando con algunos guardas forestales, dijeron que tenían muy buenas perspectivas para ponerlos como puntos de vigilancia, en relación con lo que decía Ana, un poco de medir el cambio climático y demás. Pues bueno, en algunas zonas, como en la zona de Priego y de Almedinilla, sí que sabemos que alguna de las torres está usada como puesto de vigilancia por los guardas forestales para controlar los incendios, o sea que se siguen usando para ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, aquí algunos detalles más de esa construcción de la Torre de los Guzmanes, con algunos dibujos más. Bueno, los montones de piedras que nos dicen que hay otra torre, pues organizando alguna prospección para ver si hay cerámica, para ver si hay algunos restos de esa vajilla que utilizaban estos grupos de guardia que había en torno a las torres, pues para ver un poco y ubicar esas torres que también sabemos que están muchas veces los agricultores de la zona han aprovechado para amontonar más piedras en torno a esas construcciones, ¿no? Bueno, esta es la torre del Achuelo, de allí de Montefrío. Después de subir a un cerro de 1200 metros, como decís, como intervengamos aquí con los chavales, cuando subamos aquí nos podemos bajar ya porque estamos cansados, y esta es la única que no intervenimos en Montefrío junto con la de Quebrada, ¿no? Bueno, un poco aquí una imagen para que veáis la estructura de la torre, un cuerpo macizo que os decía de unos 6 metros de altura, el habitáculo donde viviría ese cuerpo de guardia, una chimenea pues para calentarse y también para hacer esas señales ahumadas durante el día, ¿no? Pues sobre todo con esparto o con fuego por la noche en la terraza. Algunas, también según la bibliografía consultada, pues parece que podrían tener una especie de aljibe, pues para almacenar algo de agua, ¿no? Y bueno, pues un poco esto es lo que intentamos hacer también con otro campo de trabajo, que si habéis ido alguno a Montefrío, pues habéis encontrado una atalaya en medio de una rotonda en la salida hacia Alcalá. Bueno, pues también la hicimos un poco con los chavales de los campos de trabajo. Bueno, pues ahí veis un poco cómo al final pues los chavales también participaron un poco de esa construcción. En otro campo de trabajo, pues intentamos señalizarlas, ¿no? Pues bien, un poco con esos carteles, sobre todo las que se conservaban más cerca del municipio, la Torre de los Anillos, Guzmanes y la del Cortijuelo, pues con una serie de señalitas y torres pues que indicaban un poco cómo llegar también a la gente, ¿no? Nos quedamos en el proceso más costoso, que fue la rehabilitación, pero bueno, por lo menos iniciamos esa tarea de concienciar a la gente de Montefrío que hay gente que con su trabajo desinteresado pues viene a trabajar durante 15 días por el municipio, pagando incluso una pequeña cantidad, y bueno, para recuperar ese patrimonio, ¿no? Bueno, aquí veis un poco esa disposición de las torres atalayas de Montefrío, que si habéis visto algunas publicaciones más monográficas, pues vemos cómo se organizan en torno a la triangulación. Muchas se ven unas con otras, y si siguiéramos estas líneas, pues lo que hacen son círculos concéntricos que van cubriendo todo el territorio, ¿no? Bueno, esta es parte de mi tesina de fin de máster de hace ya unos años, cuando me inicié en el doctorado, que abandoné en primera parte y ahora he vuelto a recuperar, pero con otra temática distinta, que no viene al caso. Bueno, hay una ubicación un poco de esas torres de Montefrío para que veáis un poco que lo que intentan es controlar todo ese territorio disperso. Y el que haya tanta cantidad de torres, aquí en Montefrío, que tenemos noticia de 15, también viene relacionado con que habría mucha población musulmana viviendo de ese territorio extenso. Si no, no tiene sentido que hubiera tanta construcción de torres atalayas, porque controlando los caminos principales, prácticamente lo que tenemos es ya controlado el peligro de que vengan los castellanos desde Alcalá
hacia territorio de Montefrío o de Illora o hacia la Vega de Granada, ¿no? Eso nos está dando información de que hay mucha población que vive aprovechando el campo y todos esos recursos naturales, y por eso hay tanta cantidad de torres atalayas. Si no, no tendría sentido que hubiera tantas, ¿no? Torres atalayas que también van defendiendo a otro tipo de torres, que son torres de arquería, como aquí en Illora podríais tener la torre del tío Clementino en Tocón, o en toda la zona de alquerías que había, quizás sin torres, como Beilas, Alomartes, que sabemos que todo esas eran alquerías ya en época nazarí, que bueno, que estaban defendidas por el castillo y por algunas torres puntuales, como la de la Encantada, por ejemplo, ¿no? O la Torre de la Mesa, o la de la Gallina, o sobre todo una de las torres principales que hoy no existe. Bueno, ahí veis también un poco que hicimos análisis de evolución un poco de esa zona fronteriza, un poco arriesgado, pero bueno, planteamos una evolución de esa frontera del siglo XIV. También yo en mi tesina pues planteamos un poco esa visibilidad de cuencas visuales de en torno a las torres al castillo. En fin, no quiero, porque tenía muchas diapositivas, y vemos un poco que esta imagen pues es muy ilustrativa de que algo muy común en las tareas del campo, como es en la quema de la tala de los olivos, ¿no? Cuando se queman esos restos de la poda del olivar, pues cuando se hacen esos fuegos, pues dio la casualidad que desde la Torre del Sol pues vemos distintas ahumadas, ¿no? No hay que irse mucho más lejos para ver que un simple fuego ya está avisando de algo, ¿no? Y la torre, característica de Parapanda, que sabemos que había una torre atalaya aquí en los años 50, que es una zona que se ve desde toda la Vega de Granada, desde la Alhambra, que encendiendo esta torre, pues diría, aquí nos están atacando, hay mucho peligro. Pues bueno, esta torre sería muy esencial en todo lo que sería la defensa de la Vega. Pues bueno, construyeron las antenas de televisión y desde entonces vemos la tele. También tenemos aquí una imagen del castillo de Moclín, que junto con Montefrío van marcando un poco esos accesos, ¿no? Que el castillo de Illora pues se queda un poco en la retaguardia, en ese ojo derecho, y el castillo de Moclín, que tiene muy poquitas atalayas, tiene 4 atalayas conservadas, pero en zonas muy estratégicas, como veis, la de la Porqueriza, la de Domingo Andrés, y ahora se me ha ido otra, pero bueno, saldrá por ahí el nombre. Vemos que están en esos cabezos y, bueno, pues que están en sitios muy espectaculares, ¿no? Controlando una gran cantidad de territorio, y la de la Solana. Pues bueno, aquí vemos cómo con estas torres, el compañero lo ha puesto muy bien en el vídeo, le dieron a las tropas castellanas un mal almuerzo, ¿no? Que de ahí está el nombre de la cueva del mal almuerzo en Moclín. Venían a hacer un asedio, los vieron desde las torres atalayas, pararon a comer y mientras comían, pues ya se acabó el asedio. Entonces, bueno, pues ver que tenían una función muy característica estas torres atalayas, eran para defenderse y estar preparados en caso de grandes cabalgadas, pues que la gente se refugiara con sus animales dentro de los castillos, dentro de esas torres alquerías. Y bueno, ahí vemos esos detalles de esas torres de Moclín, pues un poco que ahí sí las restauraron en los años 90, bueno, a principios del 2000, pero tampoco se hicieron intervenciones arqueológicas. Bueno, vemos cómo están caracterizadas pues esas torres que sí conservan la parte de ese habitáculo, algunas de ellas, y también pues tienen esa parte de información que, por ejemplo, en Montefrío no se han conservado. También hay que decir una cosa, que una vez que los reyes católicos van conquistando las distintas plazas y las distintas villas fronterizas, pues empiezan a sacar pragmáticas, leyes nuevas, que obligan a los alcaides y a los tenedores de esas villas, es decir, a los señores que ellos le han dado esas propiedades, les obligan a desmochar los castillos y a derribar algunas torres atalayas para evitar que se hicieran fuertes a la monarquía, en este caso a los reyes católicos, por una sencilla razón, es que los reyes católicos, cuando conquistan el reino nazarí de Granada, lo hacen con la ayuda de estas familias nobles, es decir, ellos son los que ponen el dinero, los reyes inician la cruzada y después les pagan con mercedes reales y con tierras, pero les siguen debiendo el dinero, con lo cual, para evitar que los nobles les reclamen y se hagan fuertes,
obligan a muchas torres y castillos a desmocharlos y a derribarlos. Por eso muchas de ellas tampoco se conservan o no conservan los petos almenados, ¿no? Bueno, más detalles de esas torres de Moclín, de la Porqueriza, de Mirgo Andrés y de la Solana, que se conservan muy bien en lugares estratégicos. Aquí, pues bueno, una vista de Sierra de Parapanda que divide Montefrío y Illora y que sería la torre que marcaría todo el inicio de las comunicaciones hacia la Vega de Granada y un poco pues sería quizá una de las originales y de las más antiguas en este caso, por la sencilla razón de que ya sabemos desde el siglo VIII y el siglo IX que surgen distintas torres atalayas, sobre todo en la zona de Soria, vinculadas a la marca superior y a la marca media, porque van un poco marcando esas fortalezas que van un poco en el avance de la conquista de Al-Ándalus, en este caso de la antigua Hispania visigoda con Al-Ándalus, la nueva Al-Ándalus, que los musulmanes van conquistando. Lo que van haciendo es colocan distintas torres atalayas en línea para avisar a esas fortificaciones que se van construyendo. Pues ya sabemos que desde el siglo VIII-IX había distintas fortalezas, distintas torres atalayas que apoyaban a esas fortalezas desde esos primeros inicios. Bueno, llegamos a la zona de Illora y en Illora, pues bueno, tenéis algunas torres atalayas. Estoy un poco desconectado últimamente del sistema, creo que no habéis rehabilitado ninguna ni habéis hecho señalización ninguna, si me equivoco me corregís. Pero bueno, algunas de ellas, como la de Jorba, que estaría un poco en el límite con Montefrío, pues habría que hacer algunos estudios, algunas excavaciones, pues para sacar esas cimentaciones de esas torres y ver un poco si real estaba ahí la torre, un poco más arriba o dónde, porque si hay torre sí que se conserva la cimentación y ya veis que es una cimentación bastante potente, no lo he dicho, pero el diámetro que tienen estas torres supera los 5 metros de diámetro, con lo cual es una construcción potente para aguantar esos 11 metros de altura que tienen, ¿no? Bueno, la Torre de la Encantada, que está ahí en una cresta en Brácana, pues para avisar a toda esa población que sabemos que existen todas esas alquerías. De aquí tiene visión directa con lo que sería el valle del Arroyo de los Molinos, paso natural hacia lo que sería el Alto Guadalquivir. Ahí sabemos que había una calzada romana en tiempos de los romanos, que conservamos restos, o sabemos que hay restos en la altura de la Peña de los Gitanos en Montefrío y que seguiría hacia la zona de Alcalá para comunicar con la zona alta de Andalucía. Pues bueno, ese camino seguro que los musulmanes lo conocían y pasaban por ahí. Bueno, esta torre es distinta a las demás, rectangular, con otro tipo de fábricas, parece que es anterior a las torres atalayas que tenemos en esta zona, ¿no? Que algunas pueden ser del siglo XIV o incluso del XV, como os decía la del Cortijuelo en Montefrío. Bueno, vemos que hay distintos tipos de técnicas constructivas, por eso hay que excavarlas, documentarlas, estudiarlas y ver también un poco, hacer esas excavaciones, esos pequeños sondeos para ver un poco si aportan información sobre su propia construcción en las cimentaciones y ver un poco todas esas cuestiones que os estoy contando. Bueno, aquí tenéis esa foto con la Torre de Clementino y esa alquería de Tocón, y aquí al fondo, pues bueno, el Valle de los Molinos, que estaba protegido por dos torres atalayas, una de las de los Guzmanes, otra que se conoce como la de el Cortijo de la Torrecilla, que hoy no se conserva, pero que Manuel Argüelles sí que conocía, que habían, bueno, la gente del Cortijo, que también cosas muy comunes, pues un poco quitado piedras y destrozados. Y también es curioso porque aquí en esta zona hay muchos molinos harineros, en la zona de Montefrío, molinos que muchos de ellos surgen a partir de la conquista por los Reyes Católicos de la zona. Sabéis que los Reyes Católicos nombran a Montefrío, Illora, Moclín, Colomera, Guadartuna, Montejícar y Nayor, y no sé si me he dejado alguna, como las 7 villas que abastecían de pan, de cereal a Granada. Pues bueno, parece que aquí también hay un molino que parece que es anterior, de ahí que haya dos torres atalayas que están controlando en ese caso y que informen por si hay peligro, ¿no? Las torres atalayas están para defender y avisar de esos peligros, si no, no tiene sentido. Bueno, una foto para que veáis pues esa torre de Tocón, de esa arquería.
Bueno, la torre de Alomartes, que hay al norte del municipio de Alomartes, al sur de Parapanda, del Achuelo, que se intuye que en este montoncito de piedras pues está esa cimentación, que no sabemos la altura real que puede tener, pero bueno, se ve ahí muy bien, ¿no? Aquí el cerro de ubicación, pues un poco también pues para avisar al otro lado, de esas construcciones que habría. Bueno, la Torre de la Mesa, que es una de las más potentes que se conservan, controlando pues un poco ese paso entre Moclín e Íllora, pues de esas cabalgadas castellanas que iban un poco hacia la Vega de Granada, ¿no? Aquí se ve muy bien estas construcciones con esta mampostería muy típica de mediados del siglo XIV, cuando Yusuf I y Muhammad V, que son los dos sultanes que llevan al esplendor a Granada sobre todo por la Alhambra, ¿no? Con esos palacios nazaríes, pues empiezan a reorganizar toda esa frontera noroccidental y reorganizan todas las fortalezas de esos castillos con esta mampostería enripiada que en muchos castillos y en muchas torres lo que hace es que infundan las construcciones anteriores hechas en tapial. El tapial es mucho más deleznable en casos de ataques con la artillería, que ya se estaba introduciendo en el siglo XIV a mediados, y entonces lo que hacen es adelantarse un poco a esas nuevas estrategias bélicas y refuerzan un poco esos castillos. Luego ya cuando los reyes católicos se proponen conquistar el reino nazarí de Granada entre 1482 y 1492, ahí ya no los salva nada porque saben muy bien cuál es la estrategia, que es ir desmembrando las cabeceras de distrito e ir aislando esos castillos para que no se defiendan unos a otros, y es consecuencia de caídas plaza tras plaza en cuestión de días, ¿no? Por ejemplo, la toma de Alcalá Real tardó casi un año en tomarse por Alfonso XI y se tomó gracias a que hicieron una mina, un túnel subterráneo, contaminaron el agua que abastecía la fortaleza de la Mota y gracias a eso se rindieron, si no, no la pudieron haber tomado. Pero cuando ya tienen la artillería un siglo después, un siglo y medio casi después, pues los castillos caen en cuestión de días. En el mes de mayo cae Loja, cae Moclín, en junio cae, el 8 de junio cae Íllora, el 26 Montefrío, es decir, en semanas, días, caen las fortalezas, cuando antes tardaban años incluso en tomarlas, si es que las tomaban, ¿no? La artillería y el proceso de conquista como cruzada hace que caiga todo lo que es el reino nazarí de Granada, las 3 provincias, en cuestión de 10 años, ¿no? Algo que era insólito antes. Bueno, ahí veis un poco cómo se ven desde la Torre de la Mesa, se ven las torres que hay en la zona de Moclín. Pues esto es Puerto López, es decir, que siempre hay una visión directa, ¿no?, para intentar avisarse de esos peligros. Probablemente este tipo de torres atalayas contaran también con gente que fuera a caballo o gente que en caso de cabalgada fuera pues un poco a escuchar o a ver qué veía de esas cabalgadas, de esas tropas castellanas, ¿no? Eso sí lo tenemos reflejado en la documentación castellana vinculada a lo que sería la defensa de la costa, de toda la costa del Reino de Granada. Sí sabemos cómo estaba regulada, sabemos que había oidores, escuchas, gente a caballo en todas esas fortalezas, incluso Gamir Sandoval, que hace un trabajo fantástico en los años 60 y 70, pues cuánto cobraban esos cuerpos de guardia que estaban en las baterías de costa, en este caso ya para el siglo XVI, para defenderse de los ataques de turcos y de piratas, con lo cual pensamos que, o podría ser que el reino nazarí también se organizara de esta forma, más o menos, que habría gente que estaba al cuidado de la torre y que en distintos periodos de cabalgadas o un poquito de asedio, pues hubiera un poco de refuerzo y se fueran dando información también de viva voz, no solo por señales lumínicas de noche con esas antorchas o durante el día con esas ahumadas, ¿no? Bueno, la Torre de la Gallina, que también pertenece a Íllora, pues que también está al otro lado, enfrente de la mesa, pues controlando un poco toda esa frontera y todo ese control del paso, ¿no? Aquí también vemos pues esas torres de Moclín, pues siempre están comunicadas. Bueno, la discordia, ¿no? Alcalá Real, Calatayud, que es tomada, y bueno, pues sabemos por documentación escrita que había 18 torres atalayas en Alcalá. Muchas de ellas, o incluso algunas, pueden estar vinculadas a un proceso que se conoce como la Fitna,
que surge a finales del siglo IX y el primer tercio del siglo X. Es decir, una lucha entre muladíes, musulmanes que se han convertido al cristianismo para no pagar impuestos a Córdoba, se sublevan contra el poder, sobre todo en la zona de Bobastro, de Málaga y de Ardales, con Omar y Hassún. Esta zona de Priego de Córdoba y Alcalá Real lo que hace es que apoya a estos rebeldes, y sabemos que ahí hay torres que en su cimentación, algunas de ellas tienen aparejos emirales y califales, o sea que ya alguna podría datar de esos periodos, ¿no?, que después se aprovecha y se reutiliza en épocas posteriores, cuando las fronteras o ciertas plazas van cambiando de mano. Hay que tener en cuenta que antes de la caída de Priego de Alcalá, en 1341 definitivamente, en torno al 1280, en esas décadas del siglo XIII, Priego cayó en manos castellanas durante un pequeño periodo de tiempo, luego fue tomado, en fin, las plazas van cambiando algunas veces, muy pocas veces de mano, y entonces también se aprovecharían algunas torres para construirlas. Pero aquí sí que tenemos algunas cosas que son llamativas, ¿no? Bueno, pongo algunas imágenes de algunas torres nazaríes o de tradición islámica en Alcalá, esta de Fuente Álamo, que parece con un recinto ahí, bueno, una torre de arquería con cercas defensivos. Sabemos que las torres de arquería en llano tenían una cerca que los defendían, eso está documentado en algunas de ellas. La más cercana que se ha documentado aquí dentro del poniente, tenemos la torre de Huétor, en Huétor Tájar, una torre de alquería que se ha excavado y se ha puesto en valor como un pequeño centro de interpretación. En las actividades de excavaciones arqueológicas se encontró parte de esa muralla que rodeaba parte de esa torre de alquería, donde esa población del campo que trabajaba en todas esas zonas llanas se refugiaría en torno a esas cabalgadas que sabemos que el condestable Álvaro de Luna pasó en torno a 1431 por toda esta zona de Vega, haciendo distintas algaradas y distintas... Bueno, esta gente se refugiaría en un primer momento en ese tipo de torres porque no le daba tiempo a llegar a otro tipo de construcciones, ¿no? Pero bueno, o algunas torres también que hay en esa zona de Alcalá, pero a mí las que me interesan, bueno, esta es una que está defendiendo, bueno, que es de Cerro Gordo, que está en visión directa con algunas de Montefrío, de época islámica. Vemos que también parece que hay aquí algunos como sillares, ¿no?, trabajados. En fin, por eso hay que analizar muy bien esas técnicas constructivas, porque nos pueden dar información un poco del origen o insinuar el origen anterior a la época nazarí. Pero las que me interesan son estas, porque estas ya son distintas a las que hemos visto y las que tenemos en nuestro entorno. Estas son castellanas, estas son a posteriori a la toma de Alcalá. Esta, por ejemplo, de la de Silla, vemos que guarda similitudes en cuanto a su construcción, ¿no?, una torre cilíndrica, pero ya está hecha en sillería, ya no está hecha en mampostería. Las torres musulmanas que hemos visto nazaríes están hechas con mampostería, es decir, piedras sin trabajar, que más o menos se colocan y se van haciendo en hiladas más o menos planas, que se van nivelando con pequeñas piedrecitas y el mortero, se le van dando esa regularidad para ir construyendo. Pero aquí ya los castellanos intervienen en las torres de otra forma, la hacen con sillares. Y los petos almenados que podrían tener las torres musulmanas o nazaríes, ya ellos lo que hacen, aquí, lo que hacen son estos matacanes, que son distintos a lo que se hacía aquí, en la zona de frontera nazarí, donde ya ahí el cuerpo de guardia pues estaría muy bien defendido. Y bueno, pues estas torres empiezan a surgir a mediados del siglo XIV y sobre todo de mediados del XV, las que vamos a ver ahora. La de la Moraleja, por ejemplo, sigue teniendo estos matacanes, pero tienen estas bases con estos alambores o estas bases un poco más macizas y ataludadas, para que en caso de asedio con piezas de artillería aguanten mejor los impactos. Entonces vemos cómo ya cambian las técnicas constructivas al otro lado de la frontera. Eso no quiere decir, que los cristianos no usen las torres anteriores musulmanas e islámicas, las usan, pero hacen unas nuevas, en función de los peligros que desde Granada pues cruzan la frontera y sirven para un poco comunicarse con respecto a defenderse esos castellanos que había en Alcalá, ¿no?
sobre todo porque también se sigue aprovechando esa zona de frontera pues para el ganado, para aprovechar esos recursos económicos que en tiempos de paz tanto musulmanes como cristianos aprovechan a ambos lados de la frontera, ¿no? Además hay mucha documentación escrita de pleitos entre los alguaciles de las distintas villas, de los alcaides, que tenían que mediar entre conflictos entre castellanos y musulmanes. O sea que es que hay documentación escrita en ese aspecto. Bueno, aquí tenemos otra, ¿no? La de Cascante, que bueno, igual que la de la Moraleja, pues serían torres que serían de mediados del siglo XV, probablemente, ya pues cuando la frontera pues empieza un poco a cambiar también más con las luchas internas también del Reino de Granada, con esas luchas entre abencerrajes y legitimistas por el trono, que aprovechan pues la corona de Castilla con Juan II para colocar a algún príncipe que tenía en su corte, como por ejemplo mencionan las crónicas un tal Aben Ismail, que fue coronado en el castillo de Montefrío y reinó, según las crónicas, 7 años y luego fueron 6 meses, ¿no? Pero bueno, las crónicas pues también, y en este caso los cristianos, cuando había paces, aparte de cobrarle los impuestos en dinero, se llevaban a los príncipes, a los hijos de esos príncipes musulmanes, de esos príncipes nazaríes, para garantizar que había paz. Si yo tengo a tu hijo, tú no me vas a atacar, porque a tu niño, en fin, había ahí una serie de estrategias que son mucho más complejas de lo que parece. Ay, mira, no la he puesto. Bueno, también, bueno, da igual. También hay que deciros que es que he caído ahora después, porque es que no se conservaba nada. También hay que estudiar un poco esas fuentes históricas, porque también nos dan a veces cosas curiosas y, por ejemplo, analizando las fuentes históricas de Alcalá Real, se menciona la construcción de una torre al estilo musulmán en 1445 para protegerse las personas que trabajaban para el propietario de unas tierras, y está documentado por escrito, es decir, a veces también la información escrita nos da información sobre las torres. En el caso de Montefrío ya os contaba al inicio que el libro de Apeo, fechado en 1581, nos menciona las torres que había en Montefrío, que tenemos 15, según el libro de Apeo, que incluso podría haber más. El libro de repartimiento no se conserva por una sencilla razón, es que cuando a los nobles, los reyes católicos van repartiendo las tierras, hay intereses distintos entre los nobles. Y el que no ha sido agraciado con lo que quería, pues el libro de repartimiento en el caso de Montefrío se perdió a los pocos años. Con lo cual, 50 años después, bueno, está fechado en 1581, pero hace referencia a 1531. Sacan un libro nuevo para intentar mediar en esos conflictos que estas familias pues tenían desde la toma del castillo de Montefrío, de la villa de Montefrío de 1486. Y ahí nos mencionan esas torres, porque muchas veces esas torres son mojones, linderos entre las propiedades. Es decir, hay mucha información escrita que también nos aporta eso. No quiero entretenerme más ya, que no, al final me he entretenido. Bueno, muchas gracias. Espero que haya cumplido las expectativas. A ver si nos podría, la he esbozado un poquito, pero me interesa cómo era la vida ahí. Es decir, cómo era la vida en esas torres. Entiendo que unas estarían más cerca de la población, de los núcleos habitados, otros en el Quintino. Es decir, hay que vivían familias, soldados profesionales, guardias. Eso es muy difícil de decir, porque no contamos con documentación escrita. En primer lugar, quizá haya documentación escrita que regule eso, pero porque sabemos que hay muchos textos, y Al-Jatí, vecino de Loja, que nació en Loja a mediados del siglo XIV, que fue visir de Muhammad V, escribió mucho, de los cuales se han traducido al castellano pues un par de obritas o 3, pero desconocemos información escrita. Lo que sí sabemos es que en ciertos periodos, si son torres de arquería, pues habría gente que estaría viviendo ahí porque dependía de ese control, y además esas arquerías probablemente recaudarían para el fisco del Estado, en este caso el Estado nazarí de la Alhambra, los impuestos. Sabemos que los nazaríes cobraban impuestos, y esos impuestos probablemente en ciertas torres de alquería se cobrarían.
Y ahí sí habría un cuerpo de guardia, habría con sus familias probablemente, y pues la gente que vivía en el entorno. El problema ya de las torres atalayas es más complejo, porque muchas de ellas están en cerros muy elevados. Por ejemplo, en Parapanda o en zonas como el Achuelo, en Montefrío, que está a 1200 metros y el acceso, pues bueno, aquella gente estaba más acostumbrada a andar que nosotros hoy, porque lo hacían casi todo andando a pie, ¿no? Pero en ciertas zonas probablemente habría pues gente viviendo todo el año y tendrían su familia con casi toda seguridad, o si no estaban todo el año, o a lo mejor se abandonaban en invierno, aunque sabemos que en invierno también las crónicas castellanas nos dan información de distintos asedios y de distintas cabalgadas. Una de ellas es la del intento de tomar el castillo de Montefrío en el invierno del 1463-64, que no se llegó a realizar por las inclemencias del tiempo. Pero bueno, es decir, sí que en ese momento sabemos que derribaron varias torres atalayas, cogieron varios cautivos moros que había en esas torres atalayas y robaron algo de ganado. Entonces sabemos que había en ciertos periodos bélicos o de tensiones, hay gente viviendo ahí. Que estén con su familia, pues a lo mejor están durante el día con su familia y por la noche no, o al contrario. Pero eso es muy difícil de especular. Es muy difícil de contestar a esas preguntas porque lo que podemos analizar son datos que podemos documentar, en este caso, o bien a través de fuentes históricas escritas, que siempre hay que leerlas con un poco de viso, porque muchas veces las crónicas también nos dan una información sesgada del punto de vista de quien las escribe, igual que hoy las noticias del periodismo, eso también lo hacen ya, eso se hace desde la antigüedad, eso no es nada nuevo. Y luego los datos arqueológicos en este caso que también nos posibilitan datos. Pero decir más, quizás en la zona de la costa sí se pueden decir más cosas, porque hay más documentación y estaba regulado a partir del siglo XVI. Vale. No sé si he respondido a tu pregunta. Claro, si no hay documentación no la hay, ya está. No es por monopolizar, una cosita más. Entiendo que ahí durante años o décadas no pasaba nada, ¿no? Es decir, ¿y claro, cuáles eran los peligros? ¿Cómo? ¿Cuáles eran los peligros? Que viniera, aparte de la gran conquista, el momento de la gran conquista, entre medias no pasaba nada, ¿no? Claro, el momento es que, bueno, en algunas ocasiones a cierto noble se le ocurría, pues, realizar con sus soldados, porque es así, se le ocurría, pues, reunía una serie de tropas y decía, oye, pues, vamos a ir a tierras de moros y vamos a robar ganado, vamos a quemar campos y quemar bosques, que es un poco en qué consistían la merma de la subsistencia, que esas eran las principales batallas que había, no los grandes asedios ni tomar castillos, sino mermar un poco la subsistencia. Y iban un poco pues a buscar cautivos y para venderlos y sacarse perras, que al final es cómo nos movemos el ser humano, pues trabajando, ¿no? Hoy hacemos unas cosas u otras y en aquella época pues una forma de eso lo hacían los nobles así, mermar la subsistencia del enemigo y coger cautivos o intercambiar a viceversa. En esa crónica y ese pasaje de Montefrío que te decía, cuando intentan tomar el castillo de Montefrío, intentan tomarlo porque sabían que había una serie de cautivos cristianos en el mismo castillo, pero no llegaron a eso. ¿A ti? Sí, bueno, yo creo que se escucha. Un poco a colación, cuando has estado hablando de las cerámicas que encontrasteis, ¿no? Que muchas cerámicas estaban vinculadas a la comida, ¿no? Algo se detecta, porque lo que él dice, bueno, entiendo yo que si hay cerámicas que de entender como que hay allí un asentamiento más permanente, me explico, es decir, no lo sé cómo sería, ¿no? Pero si tú tienes allí la olla express es porque estás más claro, activo, ¿no? Si claro. Si lo que tienes es simplemente una vasija para el agua y eso es lo que se encuentra, pues lo que hemos podido ver un poco en ciertas torres, en las excavaciones de Montefrío, pues ha sido en 2 o 3 torres, quizás en cerámica de superficie, en algunas, que hemos visto sobre todo cazuelas, pero que tienen las cazuelas típicas nazaríes, que son las de Bordenala, que son muy características del siglo XV y sobre todo desde el siglo XIV, es decir, hay una evolución muy típica de esas cazuelas, quizás estén relacionadas con los periodos más finales de esos intentos de tomar eso.
Pero en los sondeos que hemos hecho, por ejemplo, en el sondeo que hicimos en Las Cabrerizas, es que había una zona de fuego, donde habían cocinado, ahí. Entonces, había cerámica pues de ese tipo, de la vajilla de cocina, sobre todo, y elementos de vajilla de usos múltiples, como son los alcadafes, que es como se llaman en la cerámica nazarí, para que os entendáis, un lebrillo, que es como se llama cuando los castellanos cambian de vajilla, pero es el mismo tipo de cacharro. Pues cacharros que eso te permite una polifuncionalidad, porque te permite tener agua, lavar ropa, te permite hacer las abluciones para cuando tú vas a rezar en las horas del rezo, a almacenar comida, en fin, tipo de vajilla que es vajilla de uso doméstico, por así decirlo, no tienen vajilla de lujo, como aparecen pues en las fortalezas o en otro tipo de poblados. Y eso sí no quiere decir que hay gente allí viviendo, claro. O por lo menos que en ciertas torres que controlan ciertos puntos más estratégicos hay gente viviendo continuamente. ¿Qué? Claro. Bueno, la zafa está más relacionada con los grandes platos de comida, de donde se comen, de los platos comunales para comer toda la familia. Las torres que hemos estado viendo desde Alcalá hacia Illora normalmente son redondas. Cilíndricas, sí. Entonces, ¿por qué en las fortalezas son cuadradas? Que siempre son más peligrosas, ¿no? Pero no son siempre cuadradas. Hay alternancia entre torres cuadradas y torres cilíndricas. Muchas veces porque las cuadradas son parte de torres viviendas o zonas de acceso hacia otros lugares, en los adarves. Las torres, cuando son cilíndricas, es que son macizas y no puede vivir nadie dentro. Esa es la diferencia. Muy bien. Básicamente. Nada. Intento responder lo mejor que puedo y claro, no sé si estoy llegando, ¿me entendéis? Pero Rafael, muchas gracias porque ha sido muy inspirador ver todo tu trabajo, de verdad. Bueno, son 20 años casi. Ya, pues por eso. Y se ve la potencia que tiene todo este territorio y la que puede tener. Y a mí me ha interesado muy particularmente, primero que tú has hablado de torres del siglo IX. Bueno, algunas ya están construidas en otras partes de lo que es Al-Ándalus. Sí, de eso hay documentación escrita y artículos publicados en la bibliografía antigua. Pero me ha interesado mucho cómo va evolucionando los métodos constructivos. Cómo pasa de una torre, digamos, más floja, por así decirlo, de tapial a la mampostería, a la sillería, y cómo esa evolución, al final, lo que hay es como una carcasa dentro de otra, ¿no? He querido entender. Claro. Es un poco lo que, si os fijáis en la Alhambra, pues, bueno, o en la ciudad de Granada. Tapial, ¿no? Claro, o en la ciudad de Granada, muchas murallas de las que forman la cerca de la muralla de Granada y del Albaicín son de tapial. Lógicamente, ahí es más difícil hacer que esas murallas interiores, y además no tiene sentido, quizás las exteriores sí que las refuerzan, ¿no? Pero eso se ve muy bien en muchos castillos, sobre todo en el de Illora, lo habéis visto con las excavaciones, o en el de Moclín, o en otras fortalezas como Loja, o en otras ciudades como Málaga. Pues se van reforzando porque las condiciones militares van cambiando, entonces se tienen que ir adaptando a las nuevas técnicas policéticas y a las nuevas defensas que si no aguantan. Y la pregunta es, tú como arqueólogo, ¿en qué punto qué crees, cuál es la urgencia sobre qué torres que no se han tocado, que sí se han tocado? ¿Cuál sería el siguiente paso urgente de hacer y cuál crees tú, desde tu punto de vista, que sería un atractivo para vincular al turismo? Lo primero de todo es que la población autóctona sepa lo que tiene, que conozca su patrimonio, independientemente de sea una torre, sea un dolmen, una cueva, un poblado de X tipo, un castillo, da igual. La concienciación del patrimonio ayuda a que
tú valores, respetes los restos del pasado, y eso ya va inculcando para que se pueda ir poniendo en valor independientemente del tipo de resto que sea. Luego, pues, en el caso concreto de las torres, pues, aparte de concienciar a la gente, estaría en concienciar a los propietarios de los terrenos en los que están esas torres, porque no todos los propietarios actúan de la misma manera. Por ejemplo, hay el caso de, en Loja, una torre de alquería, de la torre de Ajicampe, que le han rehabilitado, y le ha rehabilitado su propietario. Eso es algo impensable, que su propietario ha rehabilitado una construcción del siglo XIV-XV, que le ha rehabilitado con criterio arqueológico, pagando a un arqueólogo, a un arquitecto, peleándose con la Delegación de Cultura de Granada para que le diera autorización, que siguieran los cánones, o sea, y era un tío que lo estaba pagando él con su dinero, que no ha pedido subvenciones públicas de ningún tipo. Y si a ese tío le ponemos trabas encima, apague y vámonos, porque esto no funciona. Bueno, pues ahí tenemos el ejemplo de que hay gente que hace cosas por cuestiones personales y tal. Y a los que no lo hacen, por lo menos que no las destruyan. Que una torre en un cerro no te va a quitar nada. Ni te va a quitar un olivo, ni te va a quitar 2 olivos, ni, por ejemplo, ¿no? Y si hay un montón de piedras, pues no eches más, porque entonces... O si la has echado, pues coméntalo, dilo. Y la forma es de reconocerlo, porque además la característica que tienen todas las torres atalayas o todas las construcciones militares es que son bienes de interés cultural. Todos están declarados bien de interés cultural, independientemente de si conservan 20 centímetros como si conservan 11 metros de altura. Todos son BIC, la máxima figura de protección dentro del patrimonio, de la Ley de Patrimonio Histórico que tenemos tanto en Andalucía como a nivel nacional. Entonces, pero es la concienciación, el respeto, el saber que está ahí, y luego pues buscar ciertas estrategias que potencien un poco pues ese acercamiento a ese patrimonio, pues primero de la gente a nivel local, y luego ya que puedan ser focos de atracción a gente un poco más de fuera. Pero hay que tener en cuenta que la gente que venga de fuera tiene que tener una vinculación con el patrimonio, porque si no es difícil que se vaya a un cerro a ver una torre. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque tú le dices a alguien que vaya a la Alhambra que, oye, no, mira, que tenemos unas torres muy chulas, pero si es que yo lo que quiero es ver la Alhambra. Hay que tener un atractivo muy, aparte de las torres, en nuestro entorno, que permita que esta gente diga, hostia, no, pero es que yo aquí puedo hacer actividades de distinto tipo, que me permiten pues disfrutar del paisaje, de la naturaleza, de actividades de tiempo libre, de escalada, de rutas de senderismo, en fin, una oferta global. Y entonces ahí, pero la concienciación de las personas, de los propios lugares, si no es difícil que este tipo de proyectos salgan. Te lo digo yo que en Montefrío he tenido, en fin, vivencia. No sé si he respondido a lo que tú querías o no, pero pues muchas gracias, lo dejamos ya.